Yo soy Mariela González Areces, trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y también pertenezco al grupo CEMIC. ¿Sí? Bueno, me tocó la charla de otitis media aguda. Es algo que lo van a ver a lo largo de toda su formación y después desempeño como otorrinolaringólogos y es una patología altamente prevalente, o sea que es un tema que tenemos que tener bien en claro. La otitis media aguda es la infección del oído medio, ¿sí? Con síntomas y signos de comienzo agudo y siempre dejando en claro presente la presencia de derrame o fusión, ¿sí? No puede haber otitis media aguda si no tenemos estos elementos, ¿sí? Representa la infección más frecuente de la infancia con la máxima incidencia entre los 6 meses de vida y los 2 años de edad. Y es una enfermedad altamente sobrediagnosticada. Por eso es muy importante el tema de nuestra intervención muchas veces, porque las otoscopías no son tan sencillas a veces para los clínicos o para los pediatras. La fisiopatología siempre radica en la disfunción de la trompa. La trompa es el inicio de todos los problemas en cuanto a lo que es la otitis media con efusión, y en este caso del auma que estoy hablando, ¿sí? Y esa disfunción fundamentalmente está precedida por una infección viral de la vía aérea superior. Puede estar dada por otras causas, por ejemplo, obstrucción mecánica por adenoides. Vuelvo a repetir, la afección del edema o la hiperplasia que pueden dar tanto las infecciones de la vía aérea superiores como las alergias, alteraciones craneofaciales que van a alterar, digamos, la inserción de los músculos del velo del paladar, y eso va a influir en la apertura y cierre tubaria, las alteraciones inmunológicas y las funcionales que, por ejemplo, en los chicos, ahí está la fotito que no sé si se ve acá, tiene una posición más horizontal que luego se va inclinando a medida que los chicos van creciendo, alrededor de los 7 o 9 años van mejorando esta predisposición. Esa disfunción tubaria lleva a que en el oído se genere una presión negativa, lo que genera derrame y se favorece la aspiración de las bacterias que están en la nasofaringe, contaminando ese fluido y así se genera la otitis media aguda. Entre los factores de riesgo tenemos aquellos, ¿no?, que podemos modificar y otros que no, que vienen con el paciente, digamos, como la predisposición genética, la raza, el sexo, alteraciones de la cabeza y de la base de cráneo. Por ejemplo, es muy frecuente esta patología en todos los chicos que o son fisurados o tienen síndrome de Down, etcétera. La prematurez y el bajo peso, la presencia de pacientes alérgicos. Yo diría que esto es muy visto, sobre todo yo estoy en un hospital pediátrico, y es altamente prevalente, sobre todo los pacientes que hacen episodios agudos recurrentes, la presencia de inmunodeficiencias, la enfermedad fibroquística es una de las enfermedades que está asociada a esto por la presencia de moco, y la predisposición a tener infecciones virales en la vía aérea superior. De los modificables, la guardería va en primer lugar. Siempre una de las preguntas que yo hago cuando vienen nenes chiquititos es: ¿comenzó la guardería? Y ahí empiezan todos los problemas. Los factores socioeconómicos, el tabaquismo familiar, importante recalcarle a los papás que no es solo el hecho de fumar en la casa, sino, o sea, fuera de la casa. Dicen, no, yo me voy al balcón, pero bueno, vienen con la ropa impregnada del tabaco y demás, eso también influye. No es solamente no estar en el momento que el padre esté fumando ahí. La lactancia y la posición al lactar, que Betina lo nombró en la charla anterior, la presencia de chupete prolongado por las alteraciones de la deglución, la presencia de anemias o de reflujo gastroesofágico. La epidemiología sigue siendo la misma. Es prevalente en nuestro medio el neumococo, luego la Haemophilus y la Moraxella catarrhalis, los tres en primer lugar, y en menor porcentaje el Streptopiégenes y el estafilococo. Sí tenemos que saber que el diagnóstico preciso es o sea, para saber de qué germen estoy hablando no lo voy a poder deducir a través de la clínica, sino que voy a necesitar una paracentesis y un análisis bacteriológico. A veces, en algunos casos, se pueden, digamos, uno puede llegar a pensar en un germen u otro si, por ejemplo, hay una conjuntivitis asociada que es más, eh,
prevalente cuando hay una hemófilus o esas otitis que son tremendas, en donde el paciente viene con la membrana linfática eh, muy perforada y con mucha reacción, puede haber un estrepto, pero en general necesitamos el análisis bacteriológico si necesitamos certificar esa infección. Con la introducción de las vacunas antineumocóxicas se ha visto un cambio en la microbiología con colonización de cepas que no están dentro de las vacunas. Pero el neumococo, si bien en algún momento dejó de ser la bacteria más prevalente y el Haemophilus ganó su lugar, con la vacunación las nuevas cepas volvieron a colonizar y sigue siendo el neumococo el prevalente. ¿Sí? Seguimos. Entonces, la prescripción de antibióticos en esta patología se basa en la alta prevalencia de bacterias. Al revés de lo que hablamos siempre de las infecciones víricas, de las infecciones que empiezan siempre por virus y demás, que es cierto, siempre todo comienza en la mayoría de los casos con una infección virósica. La otitis media aguda, digamos, la causante son las bacterias en un 70% de los casos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la fiebre y el dolor, ¿sí? Pero los nenes más chiquititos, esto también puede verse reflejado por llanto e irritabilidad, dificultad para dormir o alimentarse, la presencia de otorrea, y otras menos frecuentes, como la hipoacusia, que los chicos muy chiquitos no te lo van a manifestar, sí, alteraciones en el equilibrio, acúfenos y la presencia de vómitos o diarrea. El diagnóstico, o sea, el pilar fundamental para el diagnóstico es la otoscopía. Uno no puede decir que uno tiene una otitis media aguda si el oído no se puede ver, ¿sí? El abombamiento es el signo, digamos, más fuertemente asociado a la presencia de bacterias en el fluido del oído medio. Y de hecho, las guías americanas y otras guías hablan que si encima de ese abombamiento uno puede ver un color medio amarillento, más aún, ¿sí? Los hallazgos que podemos ver, como pongo acá, son enrojecimiento, abombamiento o supuración. Siempre, obviamente, acompañada de fusión del oído medio. Los criterios, digamos, para el diagnóstico de la OMA, según la Academia Americana, los puse acá. Bueno, cuando uno ya ve abombamiento u otorrea, ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Y cuando por ahí hay signos que son un poco más leves, como abombamiento leve, asociado a otalgia, o un intenso eritema también asociado a otalgia, podemos inferir que estamos en presencia de una otitis. Pero la otoscopía siempre tiene que, digamos, estar presente para poder dar un diagnóstico. Y es por eso que muchas veces no hay otoscopías que estén bien hechas o que el médico puede interpretarlas, por lo que se da que esta enfermedad es altamente sobrediagnosticada. Acá tenemos algunas imágenes que van mostrando, por ejemplo, digamos, el curso de cómo pueden pensar con otoscopía normal, luego se van borrando algunos relieves del oído, como por ejemplo la apófisis corta, luego eso progresa hacia el mango del martillo hasta hacerse un tímpano o un B, y hay veces que directamente tenemos la fase de supuración y los encontramos así. Sí, en la fase de curación es muy frecuente que tengamos fluido en el oído y eso no quiere decir que hay un fracaso terapéutico, cosa que es muy importante. A modo de hacer esta charla más fácil en cuanto al tratamiento, las guías, no yo, diagnostican o clasifican en la otitis entre una otitis media aguda en no severas y severas. Las severas estarían dadas por aquellas acompañadas con otalgia severa y fiebre, o fiebre, perdón, mayor o igual a 39 grados, y las no severas es cuando los síntomas son más leves, con fiebre menor a 39 grados. El tratamiento se basa en un pilar que es fundamental, el manejo del dolor. Todo paciente que llega a la consulta tiene que medicarse para el dolor y se puede elegir entre la observación o la prescripción de antibióticos. Y estas decisiones las vamos a tomar en función de la edad de los pacientes. Se dividen mucho los pacientes entre menores de 2 años y mayores de 2 años, entre los signos otoscópicos que podamos observar y la clínica del paciente.
¿sí? Como les decía antes, el tratamiento del dolor de oído siempre tiene que establecerse, una recomendación fuerte que dan las guías, y esto es más allá del uso o no de antibióticos. En pediatría los más utilizados son el paracetamol o el ibuprofeno, y es muy importante dar esta medicación porque incluso los chicos más chiquititos, el antibiótico, si bien puede estar bien indicado y demás, digamos, el dolor puede persistir varios días más, como les decía, a los nenes más chiquititos. ¿A qué pacientes le damos la opción de observarlos? Solamente si tenemos una otitis media aguda que no sea severa, o sea, no es un chico que se está muriendo de dolor de oídos o tiene un abombamiento terrible en la membrana, o tiene fiebre menor a 39 grados y como condición siempre mayor de 2 años. El paciente menor de 2 años casi nunca va a ir a la observación. Y en el menor de 2 años, si quisiéramos dar esta opción, que esto lo describe la guía, las guías, ¿sí? Siempre en el caso de que sea OMA unilateral, ¿sí? En la bilateralidad nunca. Y aparte, esta opción se puede dar siempre que tengamos una posibilidad de seguimiento del paciente, excluyendo aquellos que puedan tener otitis medias agudas recurrentes o sufrir alguna complicación. Esto para los que trabajamos en medio hospitalario es prácticamente imposible porque muchas veces justamente el seguimiento limita mucho, eh, digamos, el manejo con estos pacientes. Y en privado también, o sea, es la realidad. Si en 48 horas, si nosotros llegamos a elegir esta opción y el paciente en 48 horas no mejora o empeora, sí o sí se pasa a un tratamiento antibiótico. La otra opción de tratamiento era la aplicación, la prescripción de antibióticos, ¿sí? Se elige la amoxicilina siempre en dosis altas, de 80 a 100 miligramos kilo día, en 2 dosis, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no haya recibido amoxicilina en los 30 días previos, que no tenga asociada una conjuntivitis supurada, por lo que les había mencionado la posibilidad de la Haemophilus en estos pacientes, y que el paciente obviamente no sea alérgico. Es un antibiótico que se utiliza mucho porque es seguro, de bajo costo, tiene un espectro estrecho y un sabor aceptable, no menor en pediatría muchas veces. Y la otra opción de tratamiento antibiótico inicial es la prescripción de amoxiclau, siempre en el rango de 14,1. Hay una marca de antibióticos que sí lo tienen, y este es el rango que se prefiere porque está asociada a menor posibilidad de generar diarrea que otras asociaciones, ¿sí? ¿Cuándo vamos a dar como antibiótico inicial amoxiclau? Aquellos que recibieron 30 días antes amoxicilina o tienen conjuntivitis asociada, o, digamos, necesitamos cubrir la moraxela. Si se da, también se prefiere darla en 2 dosis, ¿sí? Y siempre en esos rangos que les dije. Bien, ¿qué pasan los alérgicos a la penicilina? Lamentablemente ya ahora no contamos con la cefuroxima, aunque en algunos casos tengo pacientes que han logrado conseguirlo. Es difícil, ¿sí? Tiene alta susceptibilidad para el Haemophilus, no tanto, no es tan eficaz para el neumococo, pero sí para el Haemophilus influenzae. Y si no, tenemos a la ceftriaxona como la otra opción, que sea por vía parenteral, intramuscular o endovenosa, a 50 miligramos kilo por día, ¿sí? Se recomiendan dar 3 dosis para evitar la recurrencia. Y también puede utilizarse como primera línea de antibióticos en aquellos pacientes en donde hay intolerancia oral. La reactividad cruzada de las cefalosporinas y la penicilina es mucho menor de lo que se establecía históricamente. Antes se pensaba que era alrededor de un 10%, ¿sí? Esta reactividad cruzada es más favorable que se genere con las cefalosporinas de primera generación y prácticamente está ausente en las de segunda y tercera generación. Actualmente se estima que en un rango de un 0,1% son los pacientes que pueden llegar a tener esta reactividad cruzada. Es realmente baja. Entonces, usamos las cefalosporinas
de segunda o tercera, o sea, la cefuroxima o las ceftriaxona son las que tenemos disponibles nosotros en Argentina, cuando no tenemos un test cutáneo disponibles, en casos que no sean severos o recientes de alergia. Obviamente, si el paciente hizo un edema de glotis y terminó la guardia, vamos a elegir otras opciones, ¿sí? Ante la falla del tratamiento inicial, es cuando el paciente empeora sus síntomas o no los mejora, ¿sí? La no mejoría también es una variable para rotar el antibiótico. ¿Y cómo hacemos? Si previamente recibió amoxicilina, vamos a ir a la amoxicilina clavulani con las dosis que habíamos dicho antes, también preferiblemente los rangos de 14,1 para evitar las diarreas. Y si recibió anteriormente amoxiclavulánico, vamos a ir directamente a la ceftriaxona a 50 miligramos kilo día en 3 dosis. Plantearnos también, en algunos casos, la paracentesis. ¿Cuándo nos planteamos esto? ¿Sí? Cuando la vamos a hacer, vamos a solicitar un cultivo y un antibiograma, siempre obviamente lo realizamos nosotros los otorrinos y bajo otomicroscopía. Se realizan casos refractarios al tratamiento médico, un paciente que se le da tratamiento y no mejora, en pacientes menores a 2 meses, en pacientes donde hay otitis media aguda complicada, definimos como la otitis media aguda complicada, aquella que hace que la infección progrese por fuera de los límites de la mastoides y el oído medio, como por ejemplo la presencia de mastoiditis, parálisis facial, laberintitis o complicaciones endocraneales. Excede esta charla, pero lo menciona, y aquellos pacientes que estén en terapia intensiva o que sean huéspedes inmunocomprometidos. Ante huésped inmunocomprometido, siempre la paracentesis. Bien, ¿qué antibióticos no nos sirven para esta patología? Los macrólidos, ¿sí? Tanto el eritro como la citro y la claritro tienen una eficacia limitada contra el neumococo y el Haemophilus. Las guías no recomiendan su utilización, aunque bueno, son a veces utilizadas. Otra contra que tiene, sobre todo la citromicina, es que generan gran resistencia. Entonces, si el paciente recibió ese tratamiento antibiótico, se sugiere no darlo hasta 3 meses posteriores a la administración por este problema. Otro antibiótico que podría darse sería la clinda, de 30 a 40 miligramos kilo día. No es tan efectiva para el hemófilos, entonces si se la da, se prefiere asociarlas a cefalosporinas de segunda o de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefuroxima, ¿sí? El Bactrim. El latimmetropima sulfametoxazol, puede ser una alternativa a los alérgicos a la penicilina. En general, este antibiótico está más asociado a reacciones de alergias, pero bueno, yo lo he utilizado y he tenido buenas respuestas, no tanto en la otitis media aguda recurrentes, pero sí en los episodios de OMA. Las guías americanas no las recomiendan, pero las europeas sí, a una dosis de 6 a 8 miligramos kilo día. Y en el hospital a veces hasta 10 miligramos kilo día también se puede indicar, dada en 2 tomas cada 12 horas. La tasa de mejoría luego de la administración de antibiótico se ve solo tras el correcto diagnóstico de la OMA, y más si es bilateral o se acompaña de otorrea. Por eso es imprescindible realizar un buen diagnóstico. Unas palabras sobre otitis media aguda recurrente, las tenemos que diferenciar de la otitis media aguda persistente, porque la persistente es cuando tenemos la persistencia de los signos o síntomas de la otitis durante el tratamiento, o el paciente recae en sus síntomas y signos durante el primer mes de tratamiento, y la recurrente es cuando se dan 3 o más episodios que estén separados en los últimos 6 meses o 4 o más episodios separados en los últimos 12 meses. Bien, la diferencia entre los factores de riesgo de la OMAR con respecto a la OMA no es tal, solo que sí acá quiero recalcar la edad de comienzo, ¿sí? La edad de comienzo es un acto factor predictor, no sé si está bien dicho así, de poder desarrollar esta enfermedad en forma recurrente. Si un paciente tiene el comienzo de su otitis antes de los 6 meses, es altamente predictivo para la generación de otitis aguda, media aguda recurrente. 60% de los pacientes que tienen
esta patología en debut a los 6 meses, van a desarrollar OMA. Sí, hay un perfil inmunológico asociado a esto, tienen un perfil inmunológico de tipo neonatal, en donde hay menor capacidad para neutralizar virus y bacterias, son chicos que son propensos a tener infecciones, tanto de vía aérea superior, a veces bajas. Hay que indagar y preguntar, yo que estoy en un hospital pediátrico lo veo mucho, sobre la asociación, por ejemplo, con neumonías, gastroenteritis y demás, pero ya cuando el paciente tiene más de 6 episodios de otitis u 8 que te dicen así, hay que pedir, nosotros tenemos una batería de estudios pequeños que pedimos o directamente se le manda la interconsulta al neumonólogo. También se ve que tienen menor cantidad de IgG2 y que hay menor producción de anticuerpos contra la vacuna antitetánica, ojo con eso. A mí me ha tocado estar por ponerle a un paciente tubos de ventilación y que me llamaran del laboratorio y me dicen, doctora, no tiene anticuerpos para el tétanos, así que no le saque las adenoides, no lo meta a quirófano. O sea, eh, ojo con eso. Así que los niños que están propensos a tener otitis media aguda no contraerían infecciones prevenibles por otras vacunas, en general por la inmunidad de rebaño. En cuanto a la microbiología de la otitis media aguda recurrente en comparación con la otitis media aguda, el Haemophilus iría en primer lugar, ¿sí? Si bien la vacuna antineumocóxica conjugada, digamos, también hace que sea muy importante darlas, em, y hay un corrimiento de cepas, lo mismo que explicaba la otra vez, después con el tiempo vuelve el neumococo a estar en primer lugar, ¿sí? El Haemophilus influenzae está asociado a generación de otitis media aguda recurrente y a mayor severidad, ¿sí? Y a la generación de otitis en pacientes más pequeños. Entonces, para tratar la otitis media aguda recurrente, tenemos dos pilares, el de cada episodio y la prevención de nuevos episodios, ¿sí? Cada episodio, el tratamiento del dolor va a estar siempre establecido, el tratamiento antibiótico según la severidad de la OMA, y para la prevención de nuevos episodios habría que tomar en cuenta la modificación de factores de riesgo, por ejemplo, no más de una vez, yo le he dicho a más de un papá si es posible que el chico no vaya a la guardería, eso ayuda muchísimo. La vacunación, la vacuna contra la gripe, por ejemplo, y la antineumocóxica son muy importantes. La profilaxis y los tratamientos alternativos, voy a hacer una mención más adelante, que no estaría tan indicada, y luego pasaríamos a lo que es el tratamiento quirúrgico, que las opciones serían la colocación de tubos de ventilación, los tubos de ventilación más la adenoidectomía, o la adenoidectomía, que en realidad sola de por sí no estaría indicada en este tratamiento, ¿sí? Acá un pantallazo de vuelta a lo mismo, múltiples estudios avalan, ¿sí? A veces dar antibióticos, aunque las guías, antibióticos como profilaxis, ¿sí? Aunque las guías americanas no. Es un poco más efectivo en menores de 2 años a estas dosis, la amoxicilina 20 miligramos kilo día y el bactrimina 50. Pero, como les digo, la Asociación Americana de Pediatría no está de acuerdo con esto, ¿sí? Por el costo, los efectos adversos y la generación de resistencia bacteriana y la corta eficacia sostenida en el tiempo para estos pacientes. O sea, en este sentido es mejor ir a la opción quirúrgica, siempre. Bien, en cuanto a los tubos de ventilación, ¿cuándo no, o sea, en este caso de la otitis media aguda recurrente, no estarían indicados si entre cada episodio de OMA, digamos, tengo OMA y OMA, el oído queda ventilado, ¿sí? No tendría tanta indicación. En cambio, cuando el oído queda con fluido entre cada episodio de OMA, está fuertemente recomendado, ¿sí? Y es importante hacer el hincapié que la colocación tiene que ser bilateral, aunque siempre, aunque solo existe fusión unilateral, porque el 70% de las personas tienen similitud en las funciones tubularias de los dos lados, digamos, ¿sí? La presencia de fusión va a definir el pronóstico, ¿sí? Vamos a tener una trompa que no tiene posibilidad de clarificar al oído medio del derrame. Los beneficios del tubo es que mejoran la calidad de vida en cuanto
lo que había dicho Betina antes también, hipoacusia, trastornos del lenguaje y cognitivos, mejoran la oxigenación del oído medio erradicando el biofilm que se genera que se genera en el oído, reducen la gravedad o recurrencia de la OMA y permiten a veces la instalación de tratamientos locales. Digamos, la desventaja es que puede estar asociados a perforaciones residuales, un 2% en los tubos de corta, en los tubos, digamos, de corta permanencia, los diábolos, y puede ascender un 15% en los tubos en T, por ejemplo. En lugar de la colocación del tubo puede observarse atrofia timpánica, puede haber a veces timpanoesclerosis, y en algunos casos, que es un porcentaje bajísimo, hipoacusia o perceptivización, que justamente nosotros al poner el tubo queremos lo contrario. La adenoidectomía está indicada, sí, cuando tenemos, digamos, signos asociados como hipertrofia adenoidea, adenoiditis a repetición, y si no tenemos estos síntomas asociados, esto es de la guía, ¿sí? Los mayores de 4 años se beneficiarían haciendo una adenoidectomía más la colocación de tubos de ventilación, no así los menores de 4 años. Pero ahora yo también les pregunto cuántos pacientes que tienen otitis aguda recurrente no tienen, digamos, infección de la vía aérea concomitante. En general, la mayoría, o sea que esta opción es prácticamente no tan frecuente. O sea, yo recomendaría, bueno, no es que yo lo recomiende, ¿no? Pero uno en la práctica ve como que es mejor también hacer, digamos, la extracción de las adenoides. Las adenoides solas de por sí no están indicadas como un tratamiento o un procedimiento aislado. Ok. Bueno, como tratamientos alternativos, se pueden dar inmunoglobulinas en aquellos pacientes que tienen, digamos, alteraciones de las gamas globulinas y si el tratamiento es precoz tiene mejores resultados. Y sí está fuertemente indicado y recomendado la aplicación de vacuna antineumocóxica y la antigripal. Y así que, bueno, vamos a ir a las conclusiones, que ya sabemos que la otitis media aguda es la infección más frecuente de la infancia, determinando gran impacto en la salud pública y en lo individual, con una máxima incidencia de 6 meses a 24 meses, y que la edad es un gran determinante en el pronóstico de ese chico y en la generación de Omar. Es importante detectar los factores de riesgo para ver si los podemos modificar. Importante también y fundamental el diagnóstico certero, ¿sí? Para evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Yo no sé si ustedes lo ven en los consultorios, pero a mí sí me pasa que últimamente está como más difícil el tratamiento con los antibióticos comunes y estamos pasando más rápidamente a la ceftriaxona, y el tratamiento del dolor constituye un pilar del tratamiento. Eh, los tratamientos de la OMAR, como les había dicho, pueden ser la colocación de tubos de ventilación, adenoidectomía y o la quimioprofilaxis en muy pocos casos. La vacunación siempre juega un rol esencial y bueno, todo esto tiene un gran impacto en la infancia, ya que puede condicionar trastornos auditivos del habla y cognitivos. Bueno, muchas gracias por su atención.